Bien, hola muchachos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar con este tema que es bien sencillo, pero es necesario tenerlo claro desde el principio. Continuamos con nuestra sesión de límites en cálculo infinitesimal. Vamos a ver los límites infinitos. Bien, un límite infinito básicamente estaría haciendo referencia a ¿qué? Que calculamos el límite de una función f de x cuando x tiende a un valor c cualquiera y el límite está indeterminado. Es decir, que el límite no existe. Cuando decimos que el límite es infinito, quiere decir que el límite no existe, que no se puede determinar un valor en específico para ese límite. Y se van a presentar muchos casos. Casos como cuáles, casos como este. Fíjense que es una función que al evaluar el límite por sustitución en el denominador habría un cero y ese cero nos generaría una indeterminación, una odiada indeterminación, pero por medio de álgebra no es posible deshacernos de esa indeterminación, no hay forma algebraica de deshacernos de esa indeterminación. De modo que si no hay forma de deshacernos de la indeterminación, decimos que el límite sería infinito o sería un límite que se encuentra indeterminado. ¿Cómo lo podríamos ver un poco más claro? Miren la tabla de valores y vean lo que sucede cuando reemplazamos el 3. Esta tabla fue desarrollada, fue hecha en Excel. Bien, entonces damos valores a X, fíjense, por debajo de 3, aquí el valor crítico es el valor 3, cuando X valga 3, porque 3 menos 3 es 0 en el denominador, ese es el valor crítico. Entonces ponemos a Excel a que nos ayude a mirar qué pasaría con ese límite. Entonces, miren, se va acercando el valor de X desde 2,991 hasta 2,999. Empiezo a acercarme muchísimo al valor 3. Fíjense que 2,999 es muy cercano al valor 3. Muy cercano. Una milésima de diferencia. Y también nos acercamos al 3 por encima, desde 3,01 hasta 3,001, diferencia también de una milésima, y comenzamos a reemplazar en la función, es decir, 2,991 se puso aquí donde está la X y aquí donde está la X, se hacen las operaciones y se encontró que el valor era 775,78 y un poquito más de decimales. Y fuimos reemplazando, bueno, en realidad no fuimos reemplazando, lo hizo Excel. Excel fue reemplazando cada uno de estos valores y nos fue arrojando cuál es el valor de cada uno o el resultado de cada uno de estos números que ustedes ven aquí abajo correspondería a la variable y o f de x. Pero miren qué pasa cuando nos acercamos por debajo de 3, es decir, 2,999. Miren, teníamos menos 775, se empezó a hacer cada vez más grande, pero negativo, hasta el punto en que llegamos a 66.998, perdón, menos 6.998 por debajo, pero por encima venimos desde un valor pequeño, 702, hasta 7.002. Quiere decir que al acercarnos al valor 3, tanto por encima como por debajo, los valores son cada vez mayores, pero por encima positivos y por debajo negativos. ¿Cómo podemos ver eso en la gráfica? Fíjense lo que está sucediendo justo aquí. Esa línea punteada nos indicaría dónde está la indeterminación. Y esa línea punteada, vamos a verlo un poco más adelante, que es una asíntota de la función, y ya veremos cómo encontrar esas asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Pero fíjense que cuando venimos desde un valor negativo, bueno, vienen positivos por acá, nos empezamos a acercar al valor 3 que está junto aquí en X y nos empezamos a acercar mucho y fíjense que los valores empiezan a ser cada vez más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, pero negativos. Lo mismo sucede cuando nos acercamos a 3 por encima, fíjense, si nos acercamos a X 3 justo por este lado, vamos a encontrar que los valores son cada vez mayores y mayores y mayores y mayores y de manera indeterminada se van a comportar de esta manera. Es muy parecido o prácticamente igual a lo que sucede con el valor de la tangente cuando nos acercamos a 90 por debajo y a 90 por encima. Eso ya lo vimos en el curso de trigonometría, pero básicamente decimos que cuando X tiende a 3, el límite no existe, está indeterminado. Decimos que es infinito porque el infinito es indeterminado, precisamente por esto, porque por debajo se acerca a menos infinito o tiende a menos infinito y por encima tiende a infinito, es decir, no hay límite en ese punto, el límite en ese punto no existe, decimos que es un límite infinito y que es un límite que está indeterminado. Técnicamente estaríamos diciendo que al acercarnos a X, a X3, perdón, Y se comienza a convertir en un número cada vez más grande sin tener cota superior, es decir, no hay un número que lo limite.
E igual va a suceder por este lado al acercarnos por el lado negativo, perdón, por el lado inferior a x igual a 3, lo que va a suceder es que y comienza a ser muy grande sin tener cota inferior que lo limite. Bien, entonces esto es lo que sucede con los límites infinitos cuando hay una indeterminación que no se puede eliminar por medio de álgebra o no se puede sacar del ejercicio por medio de álgebra. Lo que va a suceder es precisamente esto: el límite es infinito porque no existe, está indeterminado. Bien, espero que les sea muy útil. Revisen con detenimiento esta tabla que pueden replicar precisamente en Excel. Bien, hasta la próxima.